Lady. Compañero de trabajo del infierno es despedido por su propia culpa, gracias a mí. Hace 2 años y medio, mi departamento recibió 3 rechazos de otra planta. Escuché rumores sobre por qué fueron transferidos, y era obvio que los problemas de asistencia y la mala ética de trabajo eran ciertos. Se rumoreaba que uno de ellos había intentado en múltiples ocasiones despedir a sus gerentes por acusaciones de racismo. Supuestamente había tratado de que despidieran a su jefa porque ella lo estaba señalando por su raza. Él la llevó a recursos humanos y se negaron a actuar, ya que su esposo era negro y sus afirmaciones obviamente eran infundadas. Más tarde descubrí que se jactó del incidente con mi compañera de trabajo y dijo que él había hecho insinuaciones que ella rechazó. No creía necesariamente nada de eso hasta que lo vi suceder en mi departamento. Habla abiertamente sobre cómo todos estaban en su contra, cómo toda la gerencia era racista, cómo lo estaban señalando, etc. Se escondía en el baño durante 1 hora por noche, de manera intermitente. Los problemas de calidad abundaban, pero todos tenían miedo de escribir sobre él debido a la amenaza inminente de ser llevado a recursos humanos. Un total complejo de víctima. De 25 a 30 personas tratando con pincitas a un hombre durante más de 2 años porque, según a veces se enfadaba por algo, te llamaban a una reunión con recursos humanos con alguna afirmación descabellada e infundada sobre si tenías o no prejuicios hacia él. Era lo único de lo que se hablaba. Las cosas que hacía y decía a diario eran simplemente desconcertantes. Era tóxico y agotador. Y después de lo que se sintió como una vida de odiar ir al trabajo, finalmente tuve una salida. Tenemos estos informes de calidad realmente básicos, sin sentido, que hacemos cuando alguien se equivoca y envía partes incorrectas. Cada vez que tenía uno, se negaba a hacerlo y nadie le llamaba la atención por temor a represalias. Me lo había hecho varias veces, causó una gran escena, pero esta vez fue un poco diferente. Afirmó que el operador anterior había sido el responsable, no él. Verificamos una hoja de registro y, de acuerdo con ella, estaba en lo cierto, pero parecía que había sido alterado, así que revisé las cámaras. Pasé 2 horas revisando la cinta. Efectivamente, después de ser notificado del problema de calidad, había regresado y modificado el registro para indicar que alguien más era el responsable. Claramente, podías verlo modificarlo y ver cuándo realmente comenzó. Notifiqué a mi jefe. Seguí con su jefe, les di marcas de tiempo y una larga explicación de lo que había ocurrido. Este problema de calidad sin sentido se convirtió rápidamente en un asunto de un empleado que falsificó un documento federal y saboteó la calidad de un compañero de trabajo. Se lo tomaron bastante serio. 10 días esperando que sucediera algo, sin noticias de nadie, tenía miedo de que hubieran decidido no actuar. Entonces, un día simplemente no llegó, despedido. Completamente fuera. Se sentía como un gran peso menos para todos en mi departamento y ya no tenía que ir a trabajar con el miedo de que mataran a uno de sus arrebatos delirantes. Fue profundamente satisfactorio. La mejor parte, se había hecho esto al 100% a sí mismo. ¿Te burlas de los discapacitados? La justicia te seguirá durante varios años. Esta es una historia sobre un pedazo de mierda que recibe su merecido karma varios años después. Hace muchos años trabajé en la linda profesión del comercio minorista. Lamentablemente, es normal que haya un flujo constante de escoria en la tienda que te hace despreciar su existencia y hay algunos que son tan horribles que lo que hacen se graba en tu mente para siempre. Afortunadamente, uno de estos momentos inolvidables me permitió sacar mi venganza. Solo había trabajado en el comercio minorista durante 1 año en esta tienda recién construida y estaba empezando a adaptarme. Llegar a conocer a los grandes clientes y comprender que a algunas personas no se les debería permitir salir, lo cual no era el mejor trabajo para una persona tímida que odia los conflictos, pero al menos una de mis clientes era una anciana absolutamente adorable, que siempre hacía tiempo para hablar y era un placer estar con ella. Habían pasado algunas semanas desde la última vez que la había visto, pero una mañana la vi estacionarse en el estacionamiento para discapacitados, ya que ya tiene una placa azul, solo que esta vez salió cojeando del auto con muletas y con un yeso en su pierna.
Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con ella cuando una camioneta de trabajo que no tenía una insignia azul para discapacitados se detuvo en el espacio para discapacitados junto a ella, y de esta un constructor en principios de sus 40 años con su hijo adolescente. Bueno, esta viejita no planeaba quedarse callada, y debe tener unas bolas de acero absolutamente enormes. Se enfrentó a este constructor ignorante, y les informó cortésmente que no deberían estacionarse aquí, ya que es para discapacitados y él no tiene una insignia. Lo que pasó después no lo puedo olvidar. Este constructor decidió que el mejor curso de acción era humillar e insultar a esta pobre anciana con muletas, acusarla de fingir su discapacidad y afirmar que el yeso en su pierna era falso y que probablemente ordeña el sistema de beneficios por la mayor cantidad de dinero posible. Luego se va con una cojera falsa demasiado dramática y se ríe con su hijo adolescente, mientras la anciana se queda parada allí en estado de shock. Lamentablemente, siendo alguien que carece de valor, no hice absolutamente nada al respecto, y eso se quedará conmigo para siempre. Traté débilmente de pedirle a un gerente que hiciera algo al respecto, pero no le importó o no quería involucrarse. Durante años trabajé en esta tienda, y siempre veía entrar y salir a este constructor de porquería. Afortunadamente, nunca interactué con esta excusa de ser humano, pero los vi muy a menudo, y cada vez que lo hacía, siempre recordaba vívidamente lo que habían hecho. Todavía los veía estacionarse en los cajones para discapacitados, e incluso llegué al punto en que los reconocía por el gran Mercedes azul que conducían. 7 años después, todavía trabajaba en esta tienda, y esta escoria todavía estacionaba en el lugar de discapacitados y parecía un idiota absoluto. Sin embargo, ese año fui bendecido con buena fortuna, y nuestra tienda fue equipada con un equipo absolutamente fantástico. Debido a la gran cantidad de quejas, nuestra tienda había creado una empresa para hacer frente a las infracciones de estacionamiento, pero en lugar de que un externo entrara y emitiera las multas, el personal de la tienda recibió la máquina de multas, y era nuestro deber ir al estacionamiento y registrar a los autos que violaran las reglas de estacionamiento. Todo esto se hizo digitalmente, y no habría multas de papel en los autos. Esto fue brillante. Tan pronto como me enteré, supe lo que iba a hacer. No me tomó mucho tiempo aprender a usar la máquina, y ciertamente no me tomó mucho tiempo tener la oportunidad de vengarme. Y así comenzó. Había 3 reglas para estacionar, y si las rompes, hay una encantadora multa de 80 libras a cambio de cada infracción. Primera regla: no aparcar en el lugar de minusválidos sin placa. Y sé bien que el constructor de porquería ciertamente está violando esta regla. Y no pasó mucho tiempo hasta que lo vi. A continuación, y tan pronto como entró a la tienda, rápidamente salí corriendo con la máquina expendedora de multas, y aquí que estaba el Mercedes azul de gran tamaño en el estacionamiento para discapacitados más cercano, sin placa. Apunté los detalles del automóvil con algunas fotos bien tomadas y envié el informe para que recibieran una hermosa carta de multa que pedirían pagar. Sin embargo, eso no es suficiente, pero afortunadamente les lleva semanas recibir finalmente la multa, lo que me otorga la oportunidad de multar constantemente sus infracciones de estacionamiento, porque, como era de esperar, la escoria siempre se estacionaba en el lugar de discapacitados, y como yo trabajaba enfrente de la tienda, siempre sabía cuándo se habían estacionado. Después de multar su automóvil docenas de veces, la escoria finalmente aprendió la lección, ya que su Mercedes azul de gran tamaño ya no apareció en los estacionamientos para discapacitados. Pero, como era de esperar, la escoria seguiría siendo escoria y encontrarían su nuevo espacio de estacionamiento dentro del estacionamiento para personas con niños. Segunda regla: no estacione dentro de un estacionamiento para personas con niños, sino un niño. ¿Esta escoria no había tenido suficiente?, pensé. Eso sí, no ha aprendido la lección y sigue siendo un completo imbécil, y aparca en el estacionamiento para personas con niños, para el que no tenía muchas plazas. Para este punto, sabía todos los detalles de su automóvil de memoria y llenaba alegremente la máquina expendedora de multas mientras saltaba hacia su automóvil violando las reglas del estacionamiento para personas con niños y tomaba fotos necesarias para ellos, incluidas tomas de sus asientos para gatos que no tenían asientos para niños en ellos. Y a medida que se convirtió en rutina, esto continuó una vez más durante unas pocas semanas más de creación de multas, y finalmente comenzaron a recibir las multas.
Afortunadamente, siendo quien soy completamente invisible para los demás y, a menudo, me miraban y aún no se daban cuenta que era yo quien dejaba las multas. Pero como todas las cosas buenas deben llegar a su fin, cuando la escoria entró a la tienda, su odioso automóvil azul ya no estaba allí en el estacionamiento para personas con niños, o en el de discapacitados. ¿Será que la escoria finalmente aprendió la lección? Sería el colmo si no lo hubiera hecho, y así fue. La tercera regla: debe estacionarse dentro del lugar marcado. Y qué sorpresa, la escoria todavía se las arregló para cagarla. Estacionaron sobre la línea, ocupando 2 espacios. Bien, adivina qué, este es un trabajo para mí y mi máquina expendedora de multas. Estás tratando de estacionar dentro del estacionamiento de taxis, pero no puedes acomodar tu estúpidamente gran carro en él. ¡Boom! No está dentro de la línea, sí, cachín, otra multa. ¿Tiene una sola rueda ligeramente sobre la línea blanca de un espacio? Bueno, adivina quién técnicamente rompió la regla. Así es, el señor Escoria lo hizo. Y quedan algunas más semanas de diversión, hasta que, finalmente, el cabrón se queda sin formas de romper las reglas. Y nuestra empresa contrata a terceros para comenzar a multar a los carros para que mi querida arma de justicia descanse. Ahora sé lo que probablemente dirá la gente, que todas estas multas no se pueden hacer cumplir debido a bla 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 bla. Pero, honestamente, no me importa por algunas razones. En primer lugar, me pagan por hacer esto, así que, de cualquier manera, no desperdicié mi tiempo ni mi dinero. En segundo lugar, tuvo un efecto, ya que cambiaron repetidamente sus hábitos de estacionamiento. Y en tercer lugar, incluso si no terminan pagando, seguirán gastando una tonelada de tiempo y esfuerzo tratando de anularlos una y otra vez, teniendo que ser acosados constantemente por correo. En general, si todas las multas se cuentan por separado y se suman, habrían recibido miles de libras en multas acumuladas con el tiempo por ser una escoria. La guinda del pastel llega unos 3 años después. Paso junto a este pedazo de escoria en el estacionamiento y veo cómo le grita a un tipo inocente con una chaqueta de alta visibilidad, acusándolo de ser él quien les está dando las multas de estacionamiento. Lo que me tranquilizó al saber que esto debe haberlos estado afectando seriamente para seguir enloqueciendo después de 3 años. En resumen, le doy a alguien muchas pequeñas multas de estacionamiento que suman miles de libras por insultar a una mujer discapacitada varios años atrás.